celebramos la conversión de este hombre Saulo, un hombre que Dios tenía un plan perfecto para con él, pero que hizo una obra de manera extraordinaria, mis hermanos. Y mientras estudiábamos estos versículos, venía a mi mente el esfuerzo que todos los seres humanos en la actualidad, en todas las sociedades, a lo largo del mundo, se hacen una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo cambiar a un delincuente? ¿Cómo cambiarle la mente a un sicario? ¿Cómo cambiar o transformar a aquellos que tienen malos hábitos o malas conductas? Es una pregunta que a lo largo de los años en la historia de la humanidad el hombre constantemente se hace. ¿Cómo poder transformar la vida de una persona que tiene tal características? Y logramos que el hombre ha hecho esfuerzos muy grandes para poder cambiar esta manera de ser del ser humano. Encontramos lugares como centros de rehabilitación, encontramos lugares como las cárceles, lugares en los cuales el hombre se esfuerza para poder transformar la vida de una persona que tiene una conducta. Desafortunadamente no lo ha logrado hacer. Han pasado los años y el hombre solamente encuentra en lo exterior, logran buscar a través de la conducta cambiar y transformar una persona. Jeremías 13:23, y dejo un apartado ahí en Hechos capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver qué concepto tiene Dios en cuanto al tema de transformar una vida. Es muy importante saber. Y el punto de vista lo encontramos en la Biblia. Jeremías 13:23 nos habla de algo muy importante que el ser humano ha luchado y dice así, es una pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es una pregunta. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Esto, ¿qué es lo que quiere decir aquí el profeta Jeremías? Hace una pregunta y dice, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel regularmente? Bueno, en aquel entonces, en la época que se escribe esto, el continente africano se le conocía como Etiopía. Todo lo que estaba arriba al norte de Israel se le conocía como Etiopía, entonces es lo que hoy conocemos como el continente africano. Y la pregunta es, ¿puede la persona de color negro cambiar su piel? Es una pregunta, ¿usted qué cree? No. Viene otra pregunta, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? No, es muy difícil, es imposible. Asimismo, dice la palabra de Dios, ustedes no pueden hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. El hombre, desde que nace, tiene en su vida el chip del pecado. El hombre, desde que nace, a partir de que tiene conciencia, al hombre no tienen que enseñarle a hacer el mal. Solo póngase a pensar, o pensemos en lo siguiente: ¿por qué no existen universidades para preparar profesionales en delincuencia, en secuestro, en robo? ¿Se ha preguntado por qué no existen escuelas para robar, para mentir, para extorsionar? ¿Sabía usted que este tipo de escuelas serían un fracaso? Porque nadie asistiría. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no tienes que enseñarle a hacer el mal. Lo van a aprender. Sin que le enseñes al niño a mentir, va a aprender a mentir. Si usted logra ver en la escuela desde preescolar hasta la universidad, siempre a los niños les enseñan a no mentir, a ser honestos, a ser responsables. Y todos los años de su vida está el maestro constantemente sobre el niño, trabajando y martillando, y el niño llega a la preparatoria y sigue siendo el mismo rebelde del preescolar. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando nace con una desviación hacia el pecado. Por eso el hombre necesita a Cristo Jesús para ser transformado. Por eso el texto dice,
¿Cómo pueden ustedes hacer el bien si están habituados a hacer el mal? Usted logra ver las cárceles, es un rotundo fracaso. Se supone que es un lugar de rehabilitación. ¿Saben qué es lo que hacen? Logran medio a componer una cosa, pero no pueden completar. Los centros de rehabilitación los ayudan a atender lo que le llaman ellos una enfermedad en cuanto a adicciones, pero no pueden cambiar la manera de hablar o de comportarse, porque solamente por partes. Es imposible. Jeremías 2:22. Lo que Dios está diciendo, ustedes no pueden cambiar lo que está en su naturaleza. El hombre puede hacer miles de esfuerzos, pero no puede cambiar lo que está en sí. El hombre tiene por naturaleza una tendencia hacia el pecado. Hablábamos ejemplos y le decía yo a usted, cualquier institución que lograra trabajar para hacer maldad fracasaría, porque nadie va a asistir a una escuela así, porque el hombre corre hacia el mal. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Quién dijo? Es decir, Dios está diciendo, aunque tú vayas y te laves y te talles, tu problema no es exterior, tu problema es interno. Usted logra ver en los centros de rehabilitación y cárceles, por mencionar algunos ejemplos, tratan con la conducta del hombre. Pero el problema no es tu conducta o no es la conducta del hombre. El problema del hombre es un corazón desviado, alejado de Dios, que necesita nacer de Dios para poder caminar ahora sí con una vida recta. Ahí mismo, Jeremías 9:4. Fíjense qué interesante, estamos viendo el tema una vida transformada, que es un tema interesante para el ser humano en la sociedad del día de hoy, pero que no han logrado entender este punto. Jeremías 9:4 dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Nos pone un diagnóstico de cómo es el ser humano. Cuídate de aquel de tu vecino, porque va a venir en contra tuya. Dice una traducción, una versión parafraseada, cuídese de su vecino, no confíe ni en su hermano, porque todo hermano es un engañador y todo semejante anda calumniando. El hombre sin Dios, mis hermanos, es engañador, es estafador, porque anda sin Dios. Tenemos que saber, hermanos, que el hombre ha hecho esfuerzos grandes, pero no ha podido cambiar ni transformar una vida. Vamos a Proverbios 27:22. Muchas veces el ser humano con castigos intenta cambiar o transformar una vida. Y dice Proverbios 27:22, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque el insensato no se le quite la insensatez, dice, aunque lo muelas con una piedra y le pegues, aunque lo machaques con un mazo a una persona, no la vas a cambiar. ¿Cuántos padres a sus niños cuando fueron pequeños quisieron cambiarle sus hábitos a palos, a golpes? Fue un grave error. Porque un niño o un joven, una persona, no se corrige o no cambia su corazón a palos. El único que puede cambiar al ser humano es Cristo Jesús. Dice este mismo versículo en una versión parafraseada, al necio no se le quita lo necio, ni aunque lo muelas y lo remuelas. Por eso, papás, lo que ustedes tienen que hacer con sus hijos es exponerlos a Cristo Jesús.
Porque un hijo transformado, una hija transformada, será un hijo o una hija que va a caminar en temor a Dios. El hombre ha luchado, se ha esforzado y no ha podido. Porque siempre el hombre intenta corregir la conducta de la persona desde el punto de vista exterior, cuando tiene que ser de manera interna. Vamos a leer 2 citas más, Jeremías 9. Es muy importante saber qué piensa Dios de una vida transformada y cómo el hombre constantemente se enfrenta contra una pared y se golpea a sí mismo. Versículo 1, Jeremías 9. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son ¿qué? Adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. ¿Quién dice? Sabe que muchas veces no podemos estar de acuerdo con Dios, pero eso es irrelevante o secundario. Lo importante es que Dios dice que todos somos prevaricadores cuando estamos fuera de Él en Cristo Jesús. Somos gente sin rienda, somos gente sin responsabilidades, gente con maldad. Y a veces al hombre no le gusta que le digan que es malo por naturaleza. Hay quienes dicen yo soy bueno. Y hay quienes que dicen yo soy muy bueno. Cuando alguien dice que es muy bueno y que no hace nada mal a nadie, se llama orgullo. Y eso ya es maldad. Entonces encontramos que Dios dice que su lengua lanza mentira como un arco. Usted pregunta aquí, o no sé si logra ver, ¿por qué compara la lengua con una lanza o con un arco? ¿Por qué no lo compara con un cuchillo o con otra herramienta? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la lengua tiene un alcance como la flecha en un arco. Usted logra ver un arco, pone la flecha y la lanza y llega muy lejos. Y a donde llega hace daño. Así es la lengua del ser humano. Un chisme lo hace tan grande, que llega hasta la última casa del pueblo. Por la lengua. Así es el ser humano sin Dios. Y dice, no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Es decir, el hombre no busca a Dios, no le interesa la verdad. Vea por ejemplo aquí donde estamos. No le interesa al hombre Dios. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. Hoy el hombre vive totalmente rehusado a buscar a Dios. Y lo dice el Señor, así han hecho ustedes. Jeremías 17:9. Un texto muy conocido. El tema es una vida transformada, segunda parte. Estamos viendo el tema de la transformación, que significa metamorfosis, un cambio. Engañoso es que, hermanos, más que todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que más ha engañado al ser humano? El corazón. ¿Sabe quién es su peor enemigo de usted? Usted mismo. Tu peor enemigo no es el diablo, eres tú mismo. Que a veces dices, es que siento hacer aquello, es que tengo deseos de hacer lo otro. ¿Cuántas veces encontramos que dice la mujer, él es el hombre de mis sueños, con él me quiero casar, es la carrera de mi vida? ¿Quién te lo dijo? Tu corazón. Cuando te casas con la persona te das cuenta que es una persona totalmente incompatible a ti. ¿Cuánta gente no dice, mi corazón me engañó? Porque el corazón, tu corazón, solamente ve los ojos azules, los ojos cafeces, la piel clara, una persona guapa, interesante, pero no logra ver lo que hay en el corazón de esa persona.
Dice en el mundo un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Esa palabra perverso significa torcido. Y viene una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y muchos dirán, pues yo conozco mi corazón. No, déjame decirte que tú no te conoces ni a ti mismo. El único que puede conocernos, mis hermanos, es Dios, porque Él es nuestro creador. Dice el 10, yo Jehová, que escudriño, que dice, la mente y que pruebo el corazón. Usted puede engañar a su esposo, puede engañar a su esposa, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, pero a Dios no lo puedes engañar. Él sabe quién somos y cómo andamos y cómo caminamos. Y Él te dice, yo Jehová, que escudriño. Usted, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen algo que se llama el cuarto de trinkets? Que casi siempre es un lugar donde uno pone la herramienta que no sirve. Las cosas que por ahí tienes arrumbadas. Casi siempre uno hace un cuartito ahí en la casa, en lo más escondido, y casi siempre no tiene luz. Y ese lugar casi siempre o casi nunca lo quieres compartir con nadie. Porque encontramos ahí primero un desorden, nunca se limpia, sucio. Es un lugar oscuro. Y ese lugar nunca lo queremos compartir con nadie. De igual manera en lo espiritual, cada uno tiene un lugar de trinkets que nadie conoce. No lo conoce tu esposa, porque en ese lugar puede haber mentira, puede haber orgullo, puede haber avaricia, puede haber soberbia, engaño, etc. Pero ese lugar de trinkets sí lo conoce Dios y sabe qué tan sucio está en tu vida. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Segunda a los Corintios 5:17. Dice que es Dios el que conoce al corazón del hombre, porque Él le escudriña la mente, prueba el corazón, y dice que le va a dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Concluyo Jeremías 17:10. Segunda de Corintios 5:17, ¿lo tiene? Y encontramos allí un pasaje que el apóstol Pablo, por revelación, escribe a los hermanos en Corinto. Y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podríamos llamar una definición de una vida transformada a ese versículo. Dice una versión parafraseada este versículo: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Qué interesante, ¿verdad? Aquel que está unido a Cristo se convierte, es transformado en un ser nuevo, que todas las cosas quedaron atrás y ahora está renovado. Por eso el cristiano que nace de Dios es una persona transformada. Vivimos una nueva vida que nos caracteriza, escuche muy bien, por la obediencia. La primera característica de una vida transformada es que hay obediencia a Dios. Cuando no eres transformado, no hay obediencia a Dios. Era una breve introducción al capítulo 9. Vamos a Hechos 9:10. Sabe que siempre es importante el poder conocer del tema, porque del versículo 9 al 17 encontramos el tema de una vida transformada. La vida de Saulo, que significa anhelo o deseo. Es lo que significa Saulo. Versículo 10, vamos a leer unos versículos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjese, un discípulo es un seguidor, es un alumno de Jesucristo, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: tengo mucho sueño.
no tengo tiempo para ti. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Sabe que algo que caracteriza una vida transformada es la obediencia? Siempre que Dios te dice, háblale a tu suegra de Dios, háblale a tu vecino de Cristo, el que es hijo de Dios le dice, Señor, estoy dispuesto. ¿Cuándo quieres que vaya? El que no es cristiano, mi hermano, siempre le pone peros a Dios. No tengo tiempo, tengo sueño, tengo trabajo, tengo cosas que hacer, hoy, mañana y siempre. ¿Qué dijo Ananías? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Imagínese que se convierte el Chapo Guzmán. Y Dios te manda que vayas porque tiene algo que darle, que tú vas a llevarle a él. Fue lo que dijo Ananías. Señor, ese es un delincuente. ¿Quieres que vaya con él, que le lleve algo? ¿Tú no sabes, Dios, que él a la gente la ha perseguido y la ha matado? ¿Usted cree que Dios no sabía? Claro que Dios lo sabía. Pero cuando Dios transforma una vida, mis hermanos, dice, segundo al 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Lo que no puede hacer una cárcel, un centro de rehabilitación, lo puede hacer Dios en Cristo Jesús. Y dice el versículo, el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos a una Ananías que dijo, Señor, es que tú no sabes qué delincuente es este. Dios le dice, ve, Ananías, porque él me es un instrumento. Y esto nos enseña, hermanos, algo a la palabra. Todos somos en Dios un instrumento. Vas a ser un instrumento para que se convierta tu suegra, tu suegro, tu esposa, tus hijos, tus vecinos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Somos más que llegar y sentarnos a una silla. Somos instrumentos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces, ¿qué dice, hermanos? Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Eso se llama, hermanos, obediencia. No le rezongó. Aunque fuera el delincuente más grande de su época, Saulo, fue Ananías. Porque cuando el Padre habla, el Hijo obedece. Y poniendo sobre él las manos, dijo, y vamos a dejarlo hasta ahí, porque quiero ver con ustedes, para concluir, vamos a ver 7 características de una vida transformada. Y vamos a ver una de ellas esta tarde con la ayuda de Dios. Y la primera característica de una vida transformada, hermanos, es la fe en el Salvador. La fe en el Salvador. Segunda de Timoteo 1:3. ¿Sabe que siempre que hay una vida transformada encontramos características? Y la primera de ellas es la fe en el Salvador. Segunda Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia, ¿qué, hermanos? Conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿La fe qué, hermanos? Una fe profunda, genuina en el Salvador Cristo Jesús. ¿Por qué una fe no fingida? Porque existe una fe fingida, una fe que no salva, una fe que no te lleva a una transformación. Y muchos, tristemente, en las iglesias viven
una vida cristiana con una fe fingida. ¿Por qué? Porque aquí eres una persona. Aquí levantas tus manos, glorificas a Dios. A algunos le ven hasta las alitas de ángeles. Pero salen de aquí, mis hermanos, y llegan a la casa y lanzan escorpiones y serpientes por la boca. Por no decir groserías. Eso es una fe fingida. ¿Y sabe qué? No engañas a nadie más que a ti mismo. Porque si hemos nacido de Dios, debemos vivir una vida nueva. Si Dios cambia tu corazón, también cambia tu lengua, tus hábitos. Una fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Viene una pregunta, mis hermanos. ¿Tu fe? Fe es confianza en Dios. Fe, confiar en sus promesas. Puede que tu fe sea fingida. Yo quizás no la sé, pero Dios sí sabe. Y Dios quiere y Dios desea que no sea fingida. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, reconoce Pablo, y perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Es decir, Pablo decía, perseguí a la iglesia, maté, hice lo que hice por ignorancia. Y sabes que antes se valía que tú hicieras lo que hacías porque lo hacías en ignorancia. Pero ahora que vienes y escuchas de Dios, ya no eres ignorante. Tienes el conocimiento y sabes lo que tienes que dejar de hacer y no lo haces. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué, hermanos? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Una vida transformada, mis hermanos, es una fe en el Salvador que siempre da ejemplo. ¿Sabe quién es el mejor alumno del papá? Los hijos. ¿Sabe que los hijos saben si tenemos una fe fingida o no fingida? Si tu hijo pudiera hablar o tu hija pudiera hablar, él diría, mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiano. Finge ser cristiana, pero no lo es. Porque el ejemplo, hermanos, habla.